El mundo despertó en silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de preguntas, porque algo más grande que una vida fue borrado. El Papa Francisco se fue, y con ello quizás terminó un ciclo de casi 1000 años. Millones lloraron, pero otros, en secreto, se estremecieron, porque lo sabían. Sabían que esta muerte no era común. Fue el eco final de una profecía olvidada. Una profecía sellada en las sombras del Vaticano, oculto, ridiculizado pero nunca refutado, a profecía de San Malaquías, escrito hace 9 siglos por un monje en trance, una visión que no hablaba de un hombre, pero de último hombre, el último papa, el pastor supremo, el que guiaría al rebaño a través de las tribulaciones. Y luego, el juicio. Hoy ese nombre fue tachado de la lista. Ha fallecido el pontífice número 112 desde Celestino II. El último eslabón de la cadena profética está roto. Y muchos se preguntan, ¿fue solo una coincidencia? ¿O estamos presenciando el cumplimiento de algo mucho mayor? ¿Un ciclo sagrado, una señal o una advertencia? Porque si fuera el último, ¿qué viene ahora? Malaquías no era un profeta como los demás. No gritaba en las plazas, no escribía para ser leído, escribía porque no podía callar lo que veía. Era un obispo irlandés, simple, silencioso. Pero en una peregrinación a Roma, algo sucedió. En el corazón del imperio fue arrebatado. No por gloria, sino por visión. Una visión que desgarró los velos del tiempo. Durante horas, Malaquías no habló, solo escribió. Palabras cortas, símbolos extraños, nombres ocultos, frases en latín casi enigmáticas, cada una dedicada a un papa, no a los papas de su época, sino a los futuros, a todos los que aún vendrían hasta el fin. En total, escribió 112 lemas. Algunos hablaban de escudos, otros de patrias lejanas, otros de tragedias. Pero el último era distinto. Ahí el tono cambia. De poético se vuelve profético. De simbólico se vuelve definitivo. En el lema número 112 no habla solo de un hombre. Habla de un tiempo. Habla de juicio. Habla de tribulación. Dice que el último papa será llamado Pedro el Romano y que guiará a su rebaño en medio de grandes pruebas. Y entonces vendrá el juicio. La ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible se levantará. Roma caerá, no solo en piedras, sino en espíritu. Y la iglesia enfrentará su hora más oscura. Pasaron siglos, y muchos olvidaron esa profecía, pero permaneció, como una espada envainada en el silencio de la historia. Y ahora parece haber sido desenvainada. Durante siglos, estudiosos intentaron descifrar quién sería Pedro el Romano. Esperaban a un hombre llamado Pedro. Esperaban a alguien nacido en Roma. Esperaban señales claras, pero olvidaron que el lenguaje de Dios es el símbolo y que la verdad profética nunca se revela de forma obvia. Se esconde en los detalles. Francisco nació en Argentina, pero la sangre que corre por sus venas es italiana. Sus padres vinieron del norte de Italia, dejaron una tierra marcada por la guerra y vinieron al sur en busca de paz. Era romano por origen, no por territorio. Pedro, por linaje, y Pedro, por herencia espiritual, porque al ser elegido papa, eligió un nombre. Y no eligió cualquier nombre, eligió Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el hombre que lo dejó todo para seguir a los pobres, el que abrazó a los leprosos, el que reconstruyó la iglesia con nada más que fe. Pero hay un detalle que pocos conocen. El nombre de nacimiento de San Francisco era Giovanni di Pietro di Bernardone. Sí, hijo de Pedro. Aunque no lo dijera, el nombre estaba ahí. Aunque no lo quisiera, el sello estaba puesto. Francisco no era solo un nombre, era una respuesta, un eco, una confirmación simbólica. El Papa número 112, con la herencia de Pedro y la raíz de Roma, justo como escribió Malaquías. Y su tiempo no fue de gloria, fue de pruebas, fue de división. Sí, fue de escándalos, fue de tribulación, como lo decía la profecía. Un pastor en medio de la tormenta.
el último eslabón de la cadena, la señal de que el tiempo había llegado. Desde el principio el pontificado de Francisco fue inusual. No quiso tronos, no quiso palacios, no vistió las capas rojas de la tradición. Eligió vivir entre los sencillos, eligió el silencio, y eso incomodó a muchos. Pero lo que parecía humildad pronto se transformó en prueba, porque la iglesia que heredó estaba herida, y las heridas no estaban solo en el cuerpo, sino en el alma. Los escándalos de abuso se propagaban como llagas. Los gritos de las víctimas resonaban entre los muros del Vaticano. Francisco no ocultó nada. Lloró con los que sufrieron, pidió perdón, y comenzó la reforma más dolorosa de la era moderna, pero con cada paso surgía un muro. Fuerzas internas resistían, los cardenales se dividían, cartas públicas atacaban su fe, su discurso, su esencia. Lo acusaron de hereje, lo llamaron lobo, pero él no respondió. Siguió en silencio. El silencio de los que saben que obedecen a algo mayor. Y entonces vino el mundo. Estallaron guerras en Oriente. La sangre corrió en nombre de la fe. La crisis climática reveló un planeta en agonía. La economía global vaciló. Y la pandemia lo detuvo todo. Francisco se quedó solo en la plaza de San Pedro, bajo la lluvia, frente al Santísimo. Y mientras el mundo lloraba encerrado en casa, él rezaba. No pedía respuestas, pedía misericordia. Fue el tiempo de la oscuridad, de la duda, del miedo. Y él permaneció, no como rey, sino como pastor herido, guiando en silencio. Porque la profecía decía que sería un tiempo de tribulaciones. Y así fue. Cada página de su pontificado parecía escrita con dolor. Y aún así, no huyó. Cumplió su misión hasta el final. Francisco no buscaba aplausos, ni títulos. Eligió el camino más difícil, el camino del perdón, el de la misericordia. Desde el principio repetía una frase: quiero una iglesia pobre para los pobres. Y no era una metáfora. Salió a las calles, lavó los pies de prisioneros, acogió a inmigrantes, abrazó a los invisibles y tocó las heridas del mundo con las manos desnudas. Creó los misioneros de la misericordia, sacerdotes autorizados a perdonar incluso los pecados reservados al Papa. No quiso que la iglesia fuera un tribunal, quiso que fuera un hospital, un lugar para sanar, para acoger, para escuchar. Visitó cárceles, besó a niños enfermos, lloró frente al muro de Auschwitz, y cada gesto decía lo mismo: Dios no vino a condenar, vino a amar. Francisco habló de puentes, no de muros. Habló de escucha, no de imposición. Unificó a cristianos y musulmanes en encuentros históricos. Firmó pactos de paz. Habló con judíos, con ateos, con todos. Y aunque fue atacado, permaneció. Porque entendía que el verdadero poder está en inclinar la cabeza, en servir, en sufrir con los que sufren. Lo llamaron débil, pero solo estaba imitando a Cristo. La misericordia fue su armadura y su arma, porque en tiempos de juicio, él eligió el perdón y dejó un legado que no cabe en edificios, pero cabe en el corazón de quienes oyeron su voz. El rostro de Francisco fue, para muchos, el rostro de un Dios que acoge, y eso el mundo nunca lo olvidará. Francisco partió, y con él terminó una era. Pero lo que comienza ahora, nadie lo sabe con certeza, porque la profecía fue clara. Después del último pastor, vendrá el juicio. No habla de sucesores, no habla de continuidad, habla de tribulación y de juicio. La silla de Pedro está vacía, pero no por mucho tiempo. Pronto, un nuevo nombre surgirá. Una nueva figura ocupará el trono más antiguo del mundo. ¿Pero quién será? ¿Un hombre de fe o un impostor? ¿Un nuevo pastor o el lobo vestido de cordero? Apocalipsis 13 habla de un falso profeta, un líder con apariencia de piedad, pero que habla como un dragón, 2 cuernos como un cordero. Pero su voz engaña a las naciones, hará señales y confundirá a los elegidos.
No será un enemigo declarado, será un aliado aparente. Pero detrás de la sonrisa estará la ruina. Y muchos lo seguirán, pensando que siguen a Dios. El trono de Pedro nunca estuvo tan expuesto. La fe nunca estuvo tan dividida. La tradición nunca estuvo tan diluida. Y la verdad nunca estuvo tan amenazada. Porque si Francisco fue el último, lo que viene después puede que no venga del cielo, sino de la oscuridad. Y esa posibilidad asusta, pero también despierta. Porque no es tiempo de miedo, es tiempo de vigilancia, tiempo de mirar hacia adentro, tiempo de saber discernir el espíritu, porque el próximo paso de la Iglesia puede ser el más decisivo de la historia. El mundo ya no es el mismo, y la fe tampoco, porque algo cambió cuando Francisco partió. No fue solo el final de un pontificado, fue el final de una era. La profecía decía, y cuando estas cosas hayan terminado, el juez terrible juzgará a su pueblo. Pero tal vez aún haya tiempo, porque el juicio es real, pero también es un llamado. Dios no desea la destrucción, desea el despertar, y despertar duele. Es como volver a nacer, es dejar la tibieza, es romper con la rutina espiritual que adormeció el alma. El fin del Papa puede ser el inicio de algo mucho mayor, un nuevo tiempo. Un tiempo donde caerán las máscaras, donde la verdad será buscada con sed, donde el nombre de Dios volverá a ser invocado con lágrimas. Porque no sabemos el día, ni la hora, pero sabemos que algo está ocurriendo. Las Escrituras dijeron que habría rumores de guerra, pestes, terremotos, apostasías, y todo eso está ante nuestros ojos. El problema no es la profecía, es ignorarla. El problema no es el juicio, es llegar a él sin estar despiertos, sin estar limpios, sin estar firmes. Por eso ahora no es tiempo de correr, es tiempo de arrodillarse, tiempo de volver, tiempo de buscar el rostro de Dios, con sinceridad. Porque el juez vendrá, pero antes del juicio hay un llamado y ese llamado resuena ahora dentro de ti. ¿Lo estás escuchando?